pierde esa casa por un error que cometió su pareja. Y entonces ella un día me contaba, estaba yo en bata, acababa de despertar, estaba en pijama y de repente tocan a la puerta, bajo a abrir medio dormida y entra un mundo de gente para desalojar mi casa. Y yo no tenía idea, según mi pareja había hecho los pagos pertinentes a los cuales ella le había dado el dinero para poder pues, cubrir las cuotas de la casa. Y entonces de repente me dice, me sacaron en pijama de mi casa, de madrugada, sin desayunar, y me quedé absolutamente con nada. Fíjense. ¿Cómo conocí a esta mujer? Porque un día, no en un partido de fútbol, pero sí en una pelea de box, un sábado, una pelea muy famosa que iban a transmitir en México, de repente iba a empezar la pelea y recibo una llamada telefónica de alguien, de un número que no conocía. Entonces contesté porque eran como la medianoche y atendió del otro lado una mujer completamente en llanto, deshecha, diciéndome, tú no me conoces, pero me llamo tal y me dio tu teléfono tal persona y tengo unas ganas tremendas de quitarme la vida en este momento. Ahí. Fíjense hasta qué extremo de la desesperación había llegado, porque eso había sucedido y ella había podido de alguna manera vivir con esta pérdida de su patrimonio. Lo que la hizo caer todavía más en esa crisis fue que en ese momento, 10 minutos antes, había discutido con su pareja y su pareja se había ido de la casa. Y entonces ella me contaba, estoy en la calle, o sea, me quedé en la calle, ahora no tengo pareja, ni siquiera tengo a quién reclamarle porque esa pareja fue la que perdió nuestro patrimonio, y no tengo ganas de nada, no tengo ganas ni siquiera de seguir viviendo. Entonces, fíjense, cayó, la manera de afrontar la situación que estaba viviendo en ese momento era más hacia la desesperación. Y entonces, obviamente, lo que quería era quitarse la vida. ¿Por qué no lo hacía? No tengo idea. Algunos dirán, bueno, pero es que si lo hubiera querido hacer, entonces no hubiera llamado, no hubiera pedido ayuda. No lo sé. Lo que sí sé es que, como yo no la conocía y como la oí totalmente desesperada, tenía que escucharla. Y lo único que hacía yo era escucharla. Hasta que de repente me acordé que era terapeuta, me acordé que era psicólogo y me acordé que en esos casos uno tiene que decir algo. Y cuando dije lo que dije, me colgó el teléfono. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que le dije. Y con toda razón no le gustó. Fíjense, pudiendo estar humanamente con ella, cuando me pongo mi traje de terapeuta, de repente me viene todo aquello que debo hacer. Y entonces me cuelga el teléfono. Como lo tenía registrado, le llamé un par de veces y no me contestaba. Obviamente yo sin conocerla, pero ya conociendo un poco de su historia, el corazón me palpitaba porque pensaba que esa mujer ya había hecho algo. A los 10 minutos me vuelve a llamar y me dice, perdón, es que me entró otra llamada y tuve que contestar. Así, tal cual. Y yo le dije, ¿estás segura? ¿Estás segura que fue por eso? Porque yo tengo la impresión de que te dije algo indebido, te dije algo que hoy no debería decirte. Por más verdadero, por más cierto que fuese, creo que fui un tanto insensible. Y me dijo, sí, tienes razón, fue eso. No es que me haya entrado una llamada, ni que haya ido al baño. Fue que sí, lo que me dijiste me molestó. Pero me molestó porque no seguía esa línea de pensamiento que me llevaba a tener la razón para quitarme la vida. Y le pregunté, ¿y entonces por qué volviste a marcar? Porque también hiciste otra cosa, Felipe, me dijo. Porque también me has escuchado durante hora y media sin conocerme y además sí vi que tu llamada entró. Entonces me pareció que quizá, aunque sea un poco,
te interesaste por mí. Fíjense, ahí lo que pasa es que esa desesperación, esta mujer ya no la vive en solitario, sino que la vive acompañada. Yo no le iba a regresar a su pareja, no le iba a regresar sus bienes, no le iba a regresar, porque no me corresponde, la esperanza para que ella pudiera vivir y decirle que se iba a levantar de esta caída, ¿no? Lo único que le pude decir es: estoy aquí para ti. Y también te quiero decir que si digo algo inadecuado, es en el afán de querer acompañarte más cercanamente. Y a partir de ahora, si digo algo equivocado, yo preferiría que me lo dijeras y no que me colgaras el teléfono. El tiempo que hablemos. Bueno, todavía nos tardamos 1 hora y media más. No vi la pelea, evidentemente. Me quedé como ahorita sin ver el partido. Porque ella cada rato me preguntaba: oye, ¿estás ocupado? ¿Qué estás haciendo? ¿Te interrumpí en algo? ¿Vives con tu pareja? Etcétera, etcétera. Yo le decía: no importa. Lo que importa es que podamos hablar. Tuvimos la oportunidad de contactarnos. Yo no te conozco ni tú a mí, pero sigamos hablando. Al final, después como a la 1 y media de la mañana, de la madrugada, me dice: creo que ya estoy un poco mejor, creo que voy a dormir. Yo estaba en el nervio y le decía: ¿seguro? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que sigamos hablando? Me dijo: no, te juro que a diferencia de hace rato que te colgué, hoy sí en este momento estoy un poco mejor y voy a intentar dormir. Y voy a organizar mi cabeza y voy a intentar hacer un par de cosas que necesito hacer. Entre ellas, saber qué iba a hacer con su vida. Bueno, esa no la iba a resolver en esa madrugada. Pero a final de cuentas, pasó un poquito de la desesperación, no digamos a la plenitud, pero sí a la esperanza de algo. A la esperanza de que si ella de alguna manera se sentía mal, podía haber una o muchas personas que pudieran escucharla y acompañarla. Eso no la iba a pasar al lado del éxito, no le iba a regresar sus bienes, como les decía hace rato, pero sí la iba a ayudar a afrontar aquella pérdida de una manera diferente. Esta parte, este movimiento de abajo de los cuadrantes hacia arriba, es un poco hacia lo que nos invita el análisis existencial y la logoterapia. Frankl a veces le llama esto hacer un escape hacia arriba. Podemos llamarlo no tanto escape, sino un movimiento hacia arriba. Y según Frankl, eso que hay arriba del ser humano en su dimensión más alta es aquello que tiene que ver con lo espiritual, aquello que le permite, a pesar de las circunstancias, confrontar su realidad, ejercer su libertad y su responsabilidad, las preferencias de las que ya hablaba Alejandro hace rato. Es decir, a pesar que perdí todo lo que tenía, casa y mi pareja, prefiero, con todo y que me duele muchísimo en este momento, prefiero seguir viviendo. Y a pesar que nadie me está diciendo cómo le voy a hacer, prefiero seguir viviendo. Fíjense, el tomar ahí el valor de la vida por encima de todos los demás valores es la preferencia que nos puede, literalmente hablando, mantener con vida. Y entonces ahora sí, buscar, tratar de construir la existencia como querramos con lo que tenemos. ¿Fui un poco claro en el ejemplo? Sí. Ajá. Ok, entonces, fíjense, este movimiento hacia arriba, hacia las alturas, dice Franklin, es lo que hacemos o lo que tratamos de ayudar a hacer los analistas existenciales y logoterapeutas cuando la gente llega en un estado de desesperación. A veces lo hacemos en el consultorio, a veces lo hacemos, como en este caso, por teléfono. Yo nunca trabajo por teléfono, no me gusta. Siento que tengo que ver a la otra persona a los ojos. Pero en este caso, ¿era de esa manera o no era? Y entonces este movimiento nos lleva a, ya sea desde el fracaso, tratar de encontrar plenitud en la vida, o
desde el éxito, tratar de encontrar eso que nos pueda dar sustancia, que nos haga sentir que estamos viviendo de una manera significativa. Frank le llama a eso, ustedes ya saben, encontrar sentido en mi vida. Fíjense, por más bonito que suene lo que les platiqué hace rato en relación a que esta persona se fue a dormir bien, ese apenas era la primera decisión de decenas de decisiones que iba a tener que tomar respecto a cómo vivir. Esto fue apenas una milésima parte, pero suficiente para que ella se quedara literalmente con vida. Entonces, ¿cómo se llama también este movimiento que estamos representando aquí arriba? Precisamente, Frank lo llama una invitación a crear una ética de la plenitud. Esa es precisamente la ética de la plenitud, a diferencia, que iría hacia arriba, a diferencia de esto horizontal, que se llamaría la ética de la felicidad. Podemos apostar, Frank dice, y nos podrá ir bien, tener éxito, o nos podrá ir mal, fracasar. Si nos va bien, tendremos, entonces seguiremos cultivando esa ética de la felicidad. Pero esa ética de la felicidad no nos alcanza para cuando nos va mal. Y entonces, en este caso extremo que les platico, queremos quitarnos la vida. Pero, a diferencia de la ética de la felicidad, la ética de la plenitud implica que yo puedo crear una existencia plena a pesar del fracaso y a pesar del éxito. Es decir, es una ética que nos lleva a otra dimensión humana, la dimensión de lo espiritual y no solo de lo psicofísico y social. Entonces, quizá esta ética de la plenitud pueda ser una primera propuesta que yo les quiero compartir hoy para atender este tema de tenemos que ser felices e individuales a toda costa. Si quisiéramos hacer eso, hoy esa mujer no estaría acá. Porque además tuvo que hacer algo esa mujer, tuvo que llamarle a alguien, quitarse la vergüenza o más allá de su desesperación, hacer una llamada. Es decir, construyó su individualidad mirando su indigencia, mirando toda su necesidad y también mirando que había alguien más que quizá podría ayudarla, sea lo que sea que significa esa ayuda. En este caso, la escucha. Entonces, en esa ética de la plenitud, vamos a estar involucrando a otros, a otras personas. Es decir, vamos a reconocer, y creo que Juan Pablo va a hablar al rato un poco más de esto, que vamos a reconocer nuestra condición de ser seres relacionales. ¿Sí vas a hablar de esto, Juan Pablo? Perfecto. Es que le robé sus notas, pero él no se da cuenta. Fíjense, ser seres relacionales, que es diferente a hacer o tener relaciones. Ser seres relacionales implica que por el hecho de existir, estoy en relación con algo que no soy yo. Y eso nos lo enseñó Heidegger, pero también nos lo enseñó Husserl con la fenomenología. Siempre soy consciente de algo. En este caso, la conciencia es la conciencia de cómo me relaciono con alguien más. Ustedes tienen idea, yo todavía no alcanzo como a darle el peso total a esto, pero ustedes tienen idea qué tuvo que hacer, qué tuvo que dejar de lado esta mujer para poder llamar. A mí me daba mucha vergüenza, por el día, sábado, por la hora, a medianoche, porque no te conocía, porque
no te iba a pagar la consulta, porque a lo mejor estabas dormido, porque a lo mejor estabas haciendo algo, etc. Imagínense todo eso que ella tuvo que dejar de ver desde una individualidad en la ética del éxito para decir: necesito tu ayuda. Y remarco aquí el tu ayuda porque me habló a mí, no le habló a su mamá, no le habló a sus hermanos, no le habló a sus primas, de alguna manera me habló a mí. Entonces, en ese sentido, ella me hace una invitación. ¿Me hace una invitación a qué? A aproximarme a ella. A veces pensamos que las invitaciones pueden ser un poquito más amenas, ¿no? A un seminario, a una fiesta, a ver el partido en casa de alguien. Pero este tipo de invitaciones para estar para el otro, o sea, con el otro y para el otro, también son invitaciones que nos llegan constantemente. Piensen, por ejemplo, en su cotidianidad, cuánta gente no se aproxima a ustedes extendiendo esta invitación de, por resumirla en un par de palabras, te necesito. Te necesito. ¿Por qué? Porque quiero ser escuchado, escuchada, porque hoy no quiero comer solo, porque, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Porque necesito estar acompañado en la vida. Entonces, estas invitaciones, de alguna manera, nos ayudan a crear vínculos más estrechos y más profundos. En esa invitación que yo les platico, obviamente se cayó todo el escenario que yo ya había preparado con mi pareja para ver la pelea de box, la cena, las cervecitas, la botana, se cayó el plan que tenía al día siguiente, porque por alguna razón ya no pude dormir después de escuchar a esta mujer. Es decir, esa invitación también me afecta a mí, y a veces eso es lo que tememos los seres humanos. Sí te quiero escuchar, pero no quiero que me afectes. Sí te quiero escuchar, pero déjame dormir porque mañana me tengo que levantar temprano, porque aunque es domingo, quiero ir a un desayuno en familia. Y entonces, cuando lo que vemos es solamente nuestra necesidad, nos perdemos de ese vínculo, de esa cercanía. No sé si les dije, pero esta mujer yo no volví a saber de ella nunca. Resulta que era prima de una alumna de donde yo imparto clases. Y entonces un día le pregunté: oye, ¿tú sabes lo que le pasó a tu prima? Y me dijo: sí. Yo le di tu teléfono. Y le dije: ¿por qué no hablaste con ella ese día? ¿Por qué me la mandaste a mí? Y me dijo: porque ella quería hablar con alguien externo. Le dije: bueno, no importa. ¿Cómo está? Bien. Va a ir a terapia, se preparó para ir al psiquiatra, sigue yendo a trabajar, es decir, por ahora está a un nivel funcional, pero ya decidió seguir pidiendo ayuda y atenderse. De hecho, ya habló con su pareja, no ha regresado a su casa ni va a regresar, pero ya están arreglando las cosas para saber cómo va a quedar toda la situación. Entonces, esa invitación nos afectó a ambos. Yo creo que si esa invitación no hubiera sucedido en sábado y hubiera sucedido en miércoles, y yo tuviera que volar a Lima al otro día a las 8 de la mañana, seguramente me hubiera costado más trabajo aceptarla, me hubiera costado más trabajo hablar con ella, porque tengo algo instalado acá que tiene que ver con esto. Si no duermo lo suficiente, no voy a levantarme. Voy a quedar mal y a lo mejor hasta pierdo el vuelo. Y
entonces empiezo a poner entre esa invitación de esta mujer sufriente y yo un montón de cosas, pretextos, yo lo llamo así, pretextos para no acercarme a ella y para no dejar que ella se acerque a mí. Y alguien seguramente me dirá, no, y harás bien, Felipe, porque tú ya tenías un compromiso y tenías que cumplirlo. Habrá gente que pueda alimentar un poco mi vivencia desde acá, pero habrá alguien que me diga, oye Felipe, ¿y tú no eres terapeuta? O sea, sí, ¿no te podrías ir al aeropuerto sin dormir? Sí. La cuestión es que como yo no considero eso, porque a veces también me vivo desde este individualismo que ni siquiera me planifica, al contrario, me desespera. Ustedes no saben lo que me pone mal llegar 5 minutos tarde a un lugar. Empezamos aquí un poquito tarde, pero ya estábamos desde antes. Entonces ya eso es como... Pero llegar tarde, ver mis necesidades, ver lo que yo necesito, ver lo que debo hacer, lo que me enseñaron que tengo que cumplir, a veces me lleva a esa desesperación. Y entonces, esa invitación pudo haber quedado coartada si yo, en lugar de ver la necesidad de esta persona, solo veo mi necesidad. Y estoy seguro que hubiera pasado otra cosa, y estoy seguro que yo no se los estaría contando, porque estaría, supongo, porque me conozco, corroyéndome la culpa grandemente. Total. Y a lo mejor después iba a llegar mi alumna y iba a decir, oye, ¿por qué no